Es la única posibilidad de desarrollo. Nos tenemos que subir a ese carro, esa vieja idea de que somos los latinoamericanos que mencionaba Alfonso Reyes, somos los latinoamericanos los invitados por la puerta de atrás al banquete de la civilización, los invitados que llegamos tarde y por la puerta de atrás al banquete de la civilización. ¿Por qué nos tenemos que meter ahí? ¿No habrá otras posibilidades de desarrollo que no sean esas? Entendería que es donde propones una historia, digamos, el tema de la diversidad, claro, la de otras historias, etcétera. Y quizás para bajar un poco de cómo opera esto ya, digamos, en el aula, en la escuela, entendería que haces una distinción entre nacionalismo y patriotismo, ¿no? Algo así, ¿no? O hay un análisis ahí un poquito fino, porque al final no rompes con el nacionalismo como estrictamente hablando, ¿no? Digamos como parte del objetivo de la enseñanza de la historia o incluso de la educación cívica, ¿no? Claro. Pero tampoco ir como al extremo del patriotismo exacerbado, ¿no? Que niega lo diverso, ¿no? Claro. Sí, yo parto de la idea de que ya mencioné, de que tenemos que historizar todo. Y dentro de historizar todo, que además es una propuesta de pensamiento crítico histórico, hay que historizar, o sea, no podemos entender los fenómenos históricos si no los historizamos en términos de cronológicos, culturales, ideológicos, etcétera, cada uno, ¿sí? O sea, la propia historia verla así, la historia verla como un constructo histórico, es decir, como una disciplina que se arroga la única posibilidad de explicación del tiempo pasado, etcétera, etcétera. Ok, bueno, entonces partamos de que es necesario historizar todo eso. Si vamos a historizar todo esto, tenemos que historizar la historia que conocemos, la historia que enseñamos, que es la historia nacional. Al momento en que nosotros estudiamos o revisamos de dónde viene esa historia nacional que se expresa en los planes y programas de estudios escolares, pues su connotación como una historia que tenía un objetivo perfectamente claro, que era constituir Estado-nación, es decir, era constituir una identidad común entre la gente que aprendiera esa historia, identidad común que sería la identidad nacional, ¿sí? Eso queda muy claro. O sea, siglo XIX, hay que hacer historia patria, hay que construir una historia, hay que escribir esa historia y hay que enseñarla. ¿Por qué? Porque necesitamos que algo nos vincule. Y ese algo que nos va a vincular, o una de esas cosas muy importantes que nos va a vincular, pues es la historia, ¿no? Todos nosotros sabemos quién fue Hidalgo, todos nosotros sabemos lo del águila y la serpiente, sea que vivamos en Yucatán, aquí en la Ciudad de México, en Tijuana, en Tamaulipas, sea que seamos Slim, primer millonario a nivel mundial, o que seamos profesores de una universidad mal pagados, o cualquier niño que vaya a la escuela, es lo primero que aprende. Entonces eso nos da unidad. Entonces, bueno, yo creo que el elemento de entender a la historia nacional hay que concebirla así, hay que pensarla así, hay que ubicarla en sus justos términos históricos. Sobre el matiz que me comentas, es delicado ahí. Yo creo que hay que entender esa historia y hay que argumentarla y hay que comprender cuál es su utilidad, cuál fue su función social, cuál fue su utilidad en esta construcción de la nación, ¿sí? Eso se da un paso ahí que yo considero que es un paso acrítico cuando se asume un patriotismo a ultranza, ¿no? Un patriotismo a ultranza en el sentido de que ya ni siquiera se alcanzan mínimos niveles críticos sobre el sentido de esa historia nacional, que ahí puede que ese es otro tema muy apasionante. O sea, ¿qué hacemos? Siempre llegamos a la conclusión, bueno, ¿qué hacemos? Si no enseñamos historia nacional, entonces ¿para qué va a servir la historia? Es un punto claro, ¿no? Si la historia hoy en día, desde hace más de un siglo, ha funcionado para dar identidad nacional y por eso enseñamos historia nacional, historia patria, si esa no es la historia que queremos, entonces ¿para qué queremos historia? ¿Para qué serviría la historia? ¿No? Y yo creo que ahí es donde está el debate hoy en día. Y es algo que acá lo estamos platicando muy rápido y muy coloquialmente, pero la profundidad filosófica, cultural, política, que significa que cuestionemos la historia patria, que cuestionemos el sentido de la utilidad de la historia, es profunda. Eso nos mueve mucho el tapete. ¿Por qué? Porque lo tenemos perfectamente bien imbuido, con eso crecimos. Claro.
Ahora, en el aula, ¿cómo opera esto, no? Porque, digamos, tengo la impresión de que cuando hablamos de globalización, digamos, todos estos conceptos, a veces, digamos, para los maestros, frente a grupo, no representa gran cosa, ¿no? Digamos, si pudiéramos partir como de que hay cierta crisis en el sistema educativo, digamos, ¿no? Que es memorístico, es tradicional, etcétera, pues se hizo en los 70, en los 80 y se hace ahora, ¿no? Claro. Con o sin globalización, ¿no? Claro. Entonces, digamos, cómo aterrizar estos fenómenos, ¿no? Y cómo eso realmente impacta en el día a día del trabajo de los docentes, ¿no? Claro, esa es la pregunta en la que nos debatimos en nuestra actividad profesional ahí en la universidad, ¿no? Porque finalmente es cierto, nosotros podemos argumentar, escribir, cuestionar, poner signos de interrogación sobre qué tipo de historia es la que estamos enseñando, cuáles son sus límites, cuál es su función social, sus contradicciones con los fenómenos que hoy en día han hecho que estas estructuras sociales se modifiquen radicalmente, pero bueno, llevándolo a la escuela, ¿eso qué quiere decir? Hay distintas posibilidades de entrarle al tema. En términos teóricos, que también se vale hacerlo en el ejercicio intelectual, ¿no? La idea de avanzar hacia una historia diferente, creo yo, y cada vez me radicalizo más ahí, cada vez que lo pienso me radicalizo más, pensar una historia distinta a la que hoy en día se enseña, trastoca no solamente a la disciplina escolar de la historia, sino trastocaría toda la escuela, ¿no? Porque es modificar absolutamente todo en términos de, no solamente de los contenidos de la historia, porque ahí va a ir la esencia, sino de su utilidad, ¿no? ¿Para qué enseñamos historia? ¿Para qué queremos enseñar? ¿Para qué querríamos enseñar historia? Pues para ser ciudadanos. ¿Y qué quiere decir ciudadanos? Gente que vaya y vote cada 3 o 6 años, no. Queremos gente crítica, responsable, tolerante, Eso creo que la historia tendría que estar vinculado, por lo que denominaríamos como conocimiento histórico, tendría que estar vinculado a ubicar al alumno en su presente y desde su presente entender problemáticas, a lo mejor de ahí para atrás. Pero esto, insisto, es muy difícil. Estoy hablando en términos ideales, no utópicos, pero sí ideales de crítica intelectual en sí misma. En concreto, pues eso nos mete en problemas de actividad escolar. ¿Por qué? Pues porque finalmente, pues hace rato platicábamos de la reforma, ¿no? La reforma, la RES del 2004, 2006, finalmente acabó pues en un proceso de maquillaje, pero de los mismos contenidos, de las mismas periodizaciones, de la misma lógica intrínseca de una cierta concepción de lo que es la historia, y a lo mejor se le matiza con cuestiones de género, o peor aún, a lo mejor en la exposición de motivos se habla de interculturalidad, se habla de cuestiones de género, etc. Bueno, ven los contenidos, los temas, resulta que no. O sea, una cosa fue lo que se dice que hay que hacer, y otra que hay que trabajar, y otra